Bienvenidos a The Deep Dive. Y hoy nos sumergimos en un clásico de la literatura española. Un clásico. La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Ah, Y para ti, que nos enviaste esta obra, muchísimas gracias. sí, muchas gracias. Porque nos permite adentrarnos en la España del siglo XVI a través de los ojos de, este pícaro. Exacto, Pues, claro, pícaro. Y bueno, Y además un texto fundacional de lo que luego llamamos la picaresca. claro, porque esto es del 1554, ¿no? Así es, la edición de Burgos, que luego tiene algunas interpolaciones de Alcalá, Claro, claro, es anónima, ¿verdad? anónima. No se sabe quién la escribió. Exacto. Bueno, pues hoy vamos a intentar desentrañar un poco el mundo de Lázaro Sí, y de la sociedad en la que se mueve, ¿no? exacto. Cómo sobrevive, qué estrategias utiliza, qué jerarquía social se nos presenta y, en fin, la naturaleza humana, ¿no? Que se despliega en estas páginas. Perfecto, pues vamos a empezar por el principio. Por el principio. Cuéntanos un poco quién es Lázaro de Tormes, este personaje. Bueno, Lázaro de Tormes nace en el río Tormes, Ya. en una aldea cerca de Salamanca llamada Tejares, y de ahí le viene el nombre. Claro. Sus padres son Tomé González y Antona Pérez. Tomé González y Antona Pérez apuntado queda. Apuntado queda, y ya ese nacimiento en el río marca un poco su identidad. Claro, ya de entrada. Ya de entrada, Un poco accidentado, me ¿no? he accidentado así un bautismo, ¿no? Y bueno, háblanos un poco de la familia. ¿Cómo es la vida familiar de Lázaro en estos primeros años? Bueno, su padre trabaja en un molino Ajá. y es acusado de hacer sangrías de forma un poco negligente, con lo cual lo llevan a la cárcel, confiesa, sufre las consecuencias legales, en fin, es desterrado, termina sus días sirviendo a un caballero en la guerra contra los moros, en fin, una vida Una vida difícil. difícil. Y además la justicia, pues ya sabemos, ¿no? En esa época era un poco Dura. dura, ¿no? Ajá. Y bueno, Antona, que se queda viuda y sin recursos, se traslada a Salamanca Claro. para buscarse la vida. Y allí alquila una casa y empieza a trabajar para, bueno, cocinando para estudiantes, lavando la ropa para los mozos de caballos del comendador de la Magdalena, con lo cual se introduce en ese ambiente, ¿no? De las caballerizas, un ambiente muy diferente al que ella conocía. Claro, un poco más rudo. Un poco más rudo, un poco más... Sí. Y ahí es donde conoce a Said. Ahí conoce a Saide, un hombre de piel oscura que trabaja, pues, cuidando los animales en esas caballerizas, ¿no? Claro. Y empieza a visitar la casa, a veces con la excusa de comprar huevos, y Lázaro al principio siente como miedo, ¿no? Claro. Por su color. Claro. Y bueno, es un poco un reflejo temprano, aunque sea infantil, ¿no? Claro. De los prejuicios raciales de la época. Totalmente. Pero pronto ese miedo se convierte en cariño, porque ve que Saides siempre llega con provisiones, Claro. con pan, con carne, con leña para el invierno. Entonces, bueno, Lázaro. Claro. Mejora la economía familiar. La economía familiar mejora y eso hace que le coja cariño. Claro. Es curioso como, pues la necesidad puede más que el prejuicio, al menos en ese momento. Sí. Y esa relación entre Antón y Saide, pues tiene consecuencias, ¿verdad? Sí, tiene consecuencias. Nace su medio hermano, un niño de raza negra que Lázaro describe como muy bonito. Ajá. Y hay un episodio muy curioso en el que este niño, Sí. asustado porque ve que su madre y Lázaro son blancos y él no, Claro. huye de Saide llamándole Coco. Madre Coco. Madre Coco, eso es. Y Lázaro ya reflexiona sobre cómo mucha gente rechaza a otros por ser diferentes, ¿no? Claro, es un momento muy revelador de cómo, pues ya desde la infancia están presentes esos prejuicios. Sí. Y ¿No? ya están ahí. Pero bueno, parece que la felicidad familiar dura poco. La felicidad familiar dura poco porque se descubre que Saide está robando. Robando. Cebada, salvado, leña, almohazas, en fin, mantas, sábanas, cerraduras de los caballos. Madre mía. Ufa. ¿Qué quiero eso? Una barbaridad. Una barbaridad, sí. O sea que la mejora de la economía familiar venía de un origen un poco ilícito. De un origen ilícito. Claro. Claro, eso tiene consecuencias. ¿Por qué eso? Bueno, a Saide le azotan públicamente, le untan con brea como castigo Madre mía. y le destierran. Claro. Y Antona, a su madre, pues le prohíben volver a la casa del comendador Claro. y acoger a Saide en la suya. Claro. Incluso interrogan al propio Lázaro. A Lázaro. A Lázaro, sí, bajo amenaza. ¿Y qué hace? Y él por miedo cuenta lo que sabe. Claro. Incluso que su madre le mandaba a vender algunas cerraduras. Es claro, la situación familiar. Fatal. Fatal. Bueno, pues Antona, a pesar de todo esto,
sigue adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Ella intenta cumplir la sentencia, evitar habladurías Claro. y buscarse la vida. Right. Y se va a servir a Mesón de la Solana, Ajá. donde sigue criando a sus hijos. Claro. Y allí Lázaro empieza a ayudar, ¿no? Claro. Llevando vino, candelas, en fin, haciendo el recado. Ya, sus primeros trabajos. Sus primeros trabajos. Ya se va introduciendo un poco en el mundo laboral. En el mundo laboral. Y es ahí, precisamente, donde conoce a su primer amo, Exacto, el ciego. el famoso ciego. El famoso ciego que se hospeda en el mesón Ajá. y le pide a la madre Sí. que le sirva de guía. Claro, La madre se lo encomienda, claro, diciendo que es hijo de un buen hombre que murió luchando por la fe. claro, Y bueno, le ruega que lo trate bien. claro. El ciego promete recibirlo casi como un hijo, Sí, sí. pero ya veremos cómo cumple esa promesa. Bueno, pues ya en los primeros momentos de esa relación entre el ciego y Lázaro, Sí. tenemos el famoso episodio, ¿no? Del toro de piedra. Sí. Cuéntanos un poco. Bueno, al salir de Salamanca llegan al puente Ajá. y el ciego le dice a Lázaro que se acerque a una figura de piedra que hay allí, Sí. con forma de toro, Ajá. y que ponga la oreja para escuchar un gran ruido que hay dentro. Claro, Lázaro, ingenuo, confiado. claro. Y el ciego le da una tremenda calabazada contra la piedra. Madre mía. Es una escena que, bueno, ya nos marca un poco, ¿no? Claro, La naturaleza del pícaro. claro. A diferencia de los héroes tradicionales que se basan en la fuerza o en la virtud, Sí, sí. aquí Lázaro aprende que la supervivencia depende de la astucia, Claro. de ser más listo que los demás. Es una lección fundamental. Claro, y un poco dolorosa, ¿no? Dolorosa, sí. También. Y el ciego, tras el golpe, le dice, necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo, Barbaridad. y se ríe de su propia burla. Claro, claro. Para Lázaro, este es un momento de revelación Sí, sí. donde se da cuenta de que tiene que ser astuto Claro, para sobrevivir, claro, para defenderse. claro. Es Em- como un punto de inflexión en su vida, Punto de inflexión. en su forma de ver el mundo, ¿no? Exacto. Y el ciego, además de esta lección un tanto brutal, le va dando otras enseñanzas. Sí. No. Le va dando otras enseñanzas, le enseña la jerigonza, A jerigonza, claro. una especie de jerga o argot. Claro. Le promete que le va a dar avisos para vivir. Avisos para vivir, Avisos para vivir en lugar de oro o plata. en lugar de oro o plata. Sí. Es curioso como un ciego, ¿no? Sí, Un ciego de visión le ilumina el camino de la vida a Lázaro. sí, sí, es curioso. Es curioso. Pero también, según se nos cuenta, hay mucha hipocresía en el ciego. Mucha hipocresía. No. Mucha. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, el ciego se presenta como un hombre humilde y devoto, Ajá. un tono de voz solemne al rezar, Sí, sí, sin apenas gesticulaciones. claro. Dice saber oraciones para diversos propósitos, Ajá. conocimientos de medicina, Claro, y así atrae a mucha gente, sobre todo a mujeres. claro. Y bueno, y saca grandes provechos económicos, gana mucho más que otros ciegos. Ya. Pero esa fachada de devoción contrasta con su verdadera naturaleza avara y egoísta. Claro. Claro, es un hipócrita. Totalmente, totalmente. Totalmente. Y bueno, y además de hipócrita, es muy avaro, Muy avaro. ¿no? Sí. ¿Cómo se ve esa avaricia? Bueno, pues a pesar de sus considerables ganancias, Sí, el ciego es terriblemente avaro y mezquino, claro. hasta el punto de matar de hambre a Lázaro. Claro, Apenas le da una mínima ración de comida. claro. Si Lázaro no desarrolla sus propias artimañas y trucos para conseguir algo de sustento, seguramente habría muerto de inanición. Habría muerto de hambre. De hambre, sí. Y bueno, cuéntanos un poco esos trucos, esos engaños que hace Lázaro para conseguir un poco de comida. Bueno, como el ciego guardaba el pan y otras provisiones en un fardel cerrado con candado, Ajá, Lázaro aprendió a descoser y volver a coser disimuladamente el saco claro. para robar trozos de pan, torreznos, longaniza. Madre mía. También le robaba las medias blancas que le daban de limosna al azar, Claro. aprovechando su ceguera. Claro. Y bueno, también hay que recordar las ingeniosas tácticas para beber vino del jarro. Ah, sí. Primero intentó beber con una larga paja de centeno, Claro, pero el ciego lo descubrió. claro. Entonces Lázaro ideó hacer un pequeño agujero en la base del jarro, Bueno, tapándolo con una fina capa de cera. claro. Al calor del fuego, la cera se derretía y Lázaro podía beber a escondidas. Qué barbaridad. Era muy ingenioso. Sí. Muy ingenioso. Y el ciego, claro, lo terminó descubriendo. Sí. No. Sí, lo descubrió. ¿Y qué pasó? Bueno, descubrió el agujero. Ah, Fingió no darse cuenta. claro. Y al día siguiente, mientras Lázaro bebía desprevenido, ¿Sí? le dejó caer el jarro
con toda su fuerza sobre la boca, Madre mía, rompiéndole los dientes. qué barbaridad. Y después, con sarcasmo cruel, le dijo, ¿qué te parece, Lázaro? Lo que te enfermo te sane la salud. Qué barbaridad. Tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. man. Tremendo. Bueno, y esto, claro, debió generar mucho resentimiento en Lázaro. Mucho, 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 mucho. Sí, sí. Sí, sí, le tomó un profundo rencor. Claro. Aunque el ciego luego intentaba mostrar afecto y curarle las heridas, Sí, sí. Lázaro sabía que se había complacido en su castigo. Claro, claro. Y bueno, el ciego continuó maltratándolo, golpeándolo, tirándole del pelo, Sí, sí. siempre justificándose con el incidente del jarro. Claro, claro, es que era muy duro. Era muy duro, sí, sí. Y Lázaro, a su manera, también se vengó. Sí, sí, sí. Se vengó a su manera. ¿Cómo se vengó? Bueno, aprovechaba para guiar al ciego por los peores caminos, Claro. llenos de piedras, de barro, Sí, sí. disfrutando secretamente el pensar que le hacía daño, Claro. aunque él tampoco saliera ileso. Nada, claro. Y también está el famoso episodio de las uvas en Almorox, Ah, sí, sí, sí. un relato muy revelador de la astucia de ambos personajes. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, un vendimiador les da un racimo de uvas Ajá. y el ciego propone compartirlo de una manera particular, Claro. comer una uva a cada uno por turno. Pero claro, el ciego empieza a comer de 2 en 2, Ah, pensando que Lázaro haría lo mismo. sí, sí. Pero Lázaro es más listo Claro. y come las uvas de 3 en 3. Madre mía. Al final el ciego adivina el engaño, Claro, no por la vista, sino por el silencio de Lázaro, claro, mientras él comía de 2 en 2. claro. Es una muestra de la aguda inteligencia del ciego, Claro, claro, a pesar de su ceguera. a pesar de su ceguera. Tenía un ingenio Sí, sí, sí. notable. Notable, notable. Y bueno, hay otras anécdotas que también nos muestran esa sabiduría del ciego, Sí, sí, sí. basada en la experiencia, Con la experiencia. por ejemplo. Bueno, menciona el incidente con las cuerdas de esparto, Ajá. que el ciego identifica como algo que ahoga sin comerlo, Claro, probablemente por haber tropezado con ellas antes claro, y experimentar esa sensación. claro, claro. También está la escena de los cuernos en la puerta de un mesón, donde el ciego hace una reflexión sobre el deseo humano de tener poder sobre otros Claro, y el miedo a sufrirlo en carne propia. claro, claro. Son pequeñas observaciones, Pequeñas observaciones. pero muy reveladoras Muy revelador. de una comprensión Profundo de la naturaleza humana, ¿no? a la naturaleza humana. Que él ha adquirido a través de su A experiencia. través de su experiencia. Claro, Es claro. un personaje complejo, ¿no? Sí, 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 sí. Complejo. Y bueno, llega el momento de la separación definitiva entre Lázaro y el ciego, Sí, que es un episodio marcado por el engaño. marcado por el engaño. Otra vez. ¿Qué ocurre? Cuéntanos. Bueno, estando en Escalona, Ah, el ciego le pide a Lázaro que hace una longaniza. Lázaro, hambriento, la sustituye por un nabo. madre mía. Claro, el ciego descubre el engaño al oler el aliento de Lázaro, que es meterle la nariz en la boca. Madre mía. Furioso por el engaño, le golpea con violencia. Pero golpe final es el último truco en el arroyo. ¿Sí? Había llovido mucho y tenían que cruzar un arroyo crecido. Claro. Lázaro le dice al ciego que conoce un lugar más estrecho para cruzar sin mojarse Sí. y lo guía hasta un poste de piedra en la plaza. Madre mía. Le asegura que ese es el punto más angosto Claro. y le dice que salte. Claro. Lázaro salta y se coloca detrás del poste, Claro. dejando al ciego lanzarse contra él con toda su fuerza. Madre mía. El golpe es tremendo. El Claro. ciego cae medio muerto Claro. y Lázaro se burla de él con unas palabras muy significativas. ¿Cuáles son? ¿Cómo? Y oliste la longaniza y no el poste. Ole. Ole, ole. Y lo abandona allí, huyendo a Torrijos. Claro. Este acto, aunque cruel, marca la liberación de Lázaro de su primer amo. De su primer amo. Sí, sí. Y después de esto, Sí. Lázaro encuentra a su segundo amo, Su segundo amo, que es un clérigo, un clérigo. en Maqueda. Ben Maqueda. ¿Qué tal es la experiencia con este nuevo señor? Bueno, Lázaro va pidiendo limosna, Ajá. se topa con este clérigo, que le pregunta si sabe ayudar a misa. Claro. Lázaro, recordando lo aprendido con el ciego, Claro. dice que sí. Claro, pero claro. Cambia de un sufrimiento a otro, aún peor, del trueno al relámpago. Al relámpago. Que sí, sí. Y este clérigo es Terriblemente avaro. avaro. Si el ciego era avaro. Sí.
lo supera con creces. Con creces. Su mezquindad es casi inhumana. ¿Cómo se ve esa avaricia? Bueno, el clérigo tenía un arcaz viejo y cerrado con llave, Ah, donde guardaba todo el pan. claro. En toda la casa no había absolutamente nada más de comer. Madre mía. Salve una ristra de cebollas, Claro. de la que Lázaro recibía una y solo una cada 4 días. Qué barbaridad. El propio clérigo comía de forma extremadamente frugal. Claro. 5 blancas de carne para comer y cenar. Sí. Comparte únicamente el caldo, no la carne, con Lázaro. Claro. Los sábados se permitía el lujo de comer una cabeza de carnero, Sí. dándole a Lázaro los huesos ya roídos. Qué barbaridad. Y diciéndole sarcásticamente que tenía mejor vida que el Papa. ¡Qué barbaridad! Es tremendo. Es tremendo. Tremendo. Bueno, ¿y Lázaro en esa situación cómo sobrevive? Está literalmente famélico, Claro, hasta el punto de no poder sostenerse en pie en ocasiones. claro. Apenas tiene margen para usar sus artimañas, porque el clérigo tiene una vista muy aguda y vigila constantemente las escasas ofrendas que llegan a la iglesia. Claro. Incluso llega a desear la muerte de los enfermos a los que administra los sacramentos. Claro. Porque así puede comer algo decente en los funerales. Claro. Es una muestra sombría, ¿no? Claro, de hasta dónde puede llevar el hambre. ¿Hasta dónde puede llevar el hambre? Claro. La desesperación. ¿Y por qué se queda con este amo tan cruel? Bueno, principalmente por miedo a morir de hambre. Claro, Después de la experiencia con el ciego, claro, teme que cualquier otro amo pueda ser incluso peor. claro, claro. Y bueno, su situación es tan terrible que solo encuentra un oscuro consuelo en la idea de la muerte. Claro. Tanto para otros como para sí mismo. Como una posible liberación de su sufrimiento. Claro, claro. Es una situación extrema, Muy extrema. muy extrema. Y en esta situación tan miserable, Sí. aparece una figura que Lázaro llega a ver como una especie de intervención divina. Sí, sí, sí. Un calderero. Un calderero. ¿Qué papel juega este personaje? Bueno, un día que el clérigo está ausente, Ajá. se acerca un calderero a la puerta ¿Sí? y Lázaro, desesperado por el hambre, Claro. le pide ayuda para abrir el arcaz cerrado. Claro. Inventa la excusa de haber perdido la llave Claro. y temer el castigo de su amo. Claro, claro. El calderero, con sus herramientas, Sí. logra abrir el arcaz. Claro. Y Lázaro, lleno de alegría al ver el pan, Claro. le ofrece como pago una de las hogazas que encuentra adentro. Claro. Es un momento de alivio fugaz en su terrible situación. Claro, un alivio temporal, pero bueno, Temporal, sí, sí. ¿cómo se las arregla después para seguir comiendo? Para que no se notara la falta de pan. Empieza a demigajarlo Claro. y a esparcir las migas por el arcaz y sus alrededores, Ah, fingiendo que son ratones los que están royendo el pan. claro. Sin embargo, el clérigo se da cuenta de que faltan hogazas Claro. y empieza a contarlas con desconfianza. Claro. Lázaro continúa con su engaño, Claro. haciendo un agujero más grande en el arcaz con un cuchillo Madre mía. y luego culpando a los supuestos ratones de su voracidad. Claro. Su ingenio para el engaño sigue desarrollándose. Sigue ahí. Sigue ahí, Bien. el clérigo, claro, cada vez más paranoico. Las paranoicos, sí, sí, sí. ¿Qué hace? Bueno, intenta por todos los medios sellar los agujeros del arcaz Ajá, y finalmente decide colocar una ratonera dentro claro. con la esperanza de atrapar a los culpables. Claro, Lázaro, lejos de asustarse, claro, aprovecha la situación para robar las cortezas de queso claro, que el clérigo pone como cebo. claro, El clérigo está cada vez más desconcertado claro. porque el queso y el pan siguen desapareciendo y la ratonera nunca atrapa nada. Claro, Un vecino llega incluso a sugerir que el culpable podría ser una culebra claro. que se ha colado en el arcaz. Una culebra. Una culebra. Madre mía. Sí, sí, sí. Y el clérigo Se obsesiona. se obsesiona por completo con la idea de la culebra, Claro. llegando al extremo de golpear el arcaz por las noches con un palo, Claro. intentando matar al supuesto reptil, Claro. Lázaro, para evitar que el clérigo descubra la llave del arcaz Claro. que siempre lleva consigo. Ajá. Empieza a esconderla en su boca al dormir. Madre mía. Y una noche, Sí. el resuello de Lázaro al dormir hace que la llave, al vibrar en su boca, Claro. produzca un ligero silbido. Claro. El clérigo, aterrado, Claro. cree que es el siseo de la culebra. Madre mía. Y le asesta un golpe brutal en la cabeza con un garrote, ¡Qué barbarie! dejándolo inconsciente durante 3 días. Madre mía. Un castigo desproporcionado, ¿no?
Tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo. Bueno, y después de este incidente, Sí, Lázaro es despedido, ¿no? despedido fulminantemente Fulminantemente. por el clérigo. Que no es posible que un mozo que ha servido a un ciego Claro, no sea astuto y tramposo. claro. Y bueno, Lázaro, obligado a buscar un nuevo, llega a Toledo A Toledo. y allí se encuentra con un escudero Con un escudero. que a primera vista Sí. parece ser un hombre bien vestido Bien vestido. y de buena posición. De buena posición. Sí, sí, sí. Este tercer amo. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal le va con él? Bueno, su apariencia es impecable. Ajá. Y Lázaro piensa, por fin he encontrado un amo que me proveerá de todo. Claro. Lleno de optimismo. Bueno. Pero pronto se da cuenta de la terrible realidad. Dale, eso es un... Bueno, tras un paseo matutino Ajá. y una visita a la iglesia que se prolonga hasta bien entrada la mañana, Sí. llegan a la casa del escudero, Sí. que resulta ser oscura, lúgubre y completamente desprovista de muebles y provisiones. Madre mía. Un contraste brutal con las expectativas de Lázaro. Tremendo, tremendo. Teniendo... Al que usa su cuero, Ujú. le pregunta con curiosidad sobre la vida de Lázaro, Sí. pero en ningún momento menciona la comida. Claro. Finalmente. Con una afectada nonchalance, Claro. confiesa haber almorzado ya Claro. y espera que Lázaro aguarde pacientemente hasta la cena. Va. Es entonces cuando Lázaro se da cuenta, Claro. con profunda desesperación, Claro. de que su nuevo amo es tan pobre como la humilde casa que habitan. Claro. La elegante apariencia del escudero no es más que una máscara Claro. que oculta una penosa realidad. Claro. Pura apariencia. Pura apariencia. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿cómo es la vida con este escudero? Terrible también. También. Lázaro se ve obligado a comer su mendrugua de pan, Claro. que le ha sobrado de la caridad, Claro. mientras el escudero lo observa con una dignidad fingida. Claro. Comparten un único jarro de agua como toda bebida. Madre mía. Duermen en una cama miserable y desvencijada. El escudero se explaya con orgullo al describir su espada, Claro. como si este objeto Claro. pudiera llenar el vacío de sus estómagos, Claro. mientras Lázaro solo puede pensar en su hambre. Claro, claro. La espada no se come. La espada no se come, ¿no? Y el escudero sale a misa, Sale de esa, con gran solemnidad, con gran solemnidad, dejando a Lázaro. completamente solo, Solo y con la puerta cerrada. con la puerta cerrada, Claro. sin ninguna indicación de pos.